Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Álvaro Cabrera, su profesor de matemática. Y hoy día les traigo el primer módulo de estadística para octavo básico, el cual tiene por objetivo aplicar y estimar porcentaje en las características de una población. Nos vamos a centrar primeramente en lo que es aplicar los porcentajes, porque esta materia ustedes ya la vieron previamente, pero la vamos a recordar para después utilizarla más adelante en la interpretación de datos cuando estamos viendo una población. ¿Sí? Entonces para eso vamos a recordar rápidamente lo que era un porcentaje. Nosotros vamos a hablar de porcentaje cuando tomamos algo, un todo, y lo dividimos en 100 partes iguales, ¿sí? Entonces cada uno de esos trocitos va a corresponder a un 1%, ¿sí? Entonces decimos que la fracción 35 cienavos es equivalente a un 35%. Los porcentajes tienen un gran uso en la estadística para estimar las características de una población e indicar la cantidad de datos que cumplen con una cualidad, ¿sí? A veces lo que sirve harto con los porcentajes, ¿cierto? Es cuando tengo datos muy grandes. Por ejemplo, hoy en día que estamos viendo la pandemia del COVID, podemos ver, por ejemplo, cómo aumenta en porcentajes más que en números la cantidad de infectados, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que de un día a otro hay un 50% de infectados, que vendría a corresponder, ¿cierto?, a la mitad que habían previamente. O, por ejemplo, uno dice, ya tenemos un crecimiento de un 33%, por decir algo, que es mucho mejor que decir han crecido o han aumentado 320 casos. Ya, pero ¿cuánto eso equipara o equivale del total de contagios que hay, por ejemplo? ¿Sí? O por ejemplo el crecimiento de una persona, ¿cierto? También uno va diciendo, ya, yo estoy aumentando 2 centímetros al año, por así decirlo, pero ¿cuánto equivale eso en porcentaje? O sea, ¿cuánto crece una persona en porcentaje desde el día 1 hasta un año después? ¿Cuánto en porcentaje es lo que han crecido? Entonces lo que nos ayuda harto los porcentajes es a resumir más o menos y tener una idea general de cómo se comportan los datos. Dice, para calcular un porcentaje es necesario saber ciertos datos, ¿sí? Aquí vamos a aprender a calcularlos entonces de forma manual, pero la idea entonces es que más adelante ustedes puedan aprender a usarlo con la calculadora o bien a entender a qué se refieren los porcentajes, ¿cierto? Cuando yo me refiero a un 50%, siempre entender que estamos hablando de la mitad del total, o un 25% va a ser un cuarto. Ese tipo de relaciones a lo que ustedes tienen que llegar. Dice, ejemplo, del total de 25 encuestados, solo a 10 les gusta el chocolate. ¿Cuánto equivale en porcentaje esta cantidad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser escribir, si 25 es mi 100%, quiero saber el 10 personas, ¿cuánto equivale en porcentaje? ¿Sí? Siempre es usando esa relación. El 25 equivale a un 100%, 10 personas, ¿a cuánto quiero saber? Entonces aquí tengo la X, y lo que entonces vamos a hacer es multiplicar cruzado, ¿sí? Como lo vemos en la siguiente diapositiva. Dice, se multiplica cruzado y nos queda esta ecuación de acá, ¿sí? Nos queda esta ecuación de acá. 100 por 10 va a ser igual a 25x. X es el porcentaje que yo quiero saber. Y luego despejando, ¿sí? O sea, el 25 está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado, va a pasar, ¿cierto? Y va a quedar 100 por 10 dividido 25, o sea, 1000 dividido 25, y eso entonces va a quedar en 40, por lo que 10 personas equivalen al 40%. ¿Sí? Son cálculos bastante sencillos y bastante rápidos. Aquí lo importante, como les digo, es que sepan relacionar qué cosa va multiplicado con qué y por cuál es el que tengo que dividir. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, de una encuesta de 25 personas, solo el 40% prefieren chocolate. ¿A cuántas personas equivale? Entonces, tenemos que 25 equivale al 100% y el 40% yo no sé a cuánto vale. Aquí entonces tengo mi X.
Vamos a multiplicar cruzado nuevamente y entonces me va a quedar esta ecuación de acá. ¿Sí? Acá. Sí, justo esto de acá. 25 por 40 va a ser igual a 100 por x. 25 por 40 es 1000. ¿Sí? Y después voy a dividir por 100. El 100 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Así que 1000 dividido 100 nos va a dar 10. O sea que son 10 personas a las que les gusta el chocolate. Bien, y el último caso por ver entonces tiene que ver cuando yo no sé cuál es mi 100%. ¿Sí? Me dan un valor, me dan unos datos, pero yo quiero saber cuál es el total. Por ejemplo, acá dice, de una encuesta se sabe que a 10 personas les gusta el chocolate. Esto equivale al 40%. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Entonces acá yo no sé cuál es mi 100%. X se relaciona con el 100%, pero sí voy a saber que 10 personas se relaciona con el 40%. Nuevamente multiplicamos cruzado, ¿cierto? Y entonces voy a tener que 10 por 100 va a ser igual a 40x, que es la ecuación que está ahí. Y nuevamente despejamos el que está acompañando la x, lo pasamos dividiendo, y entonces voy a tener que 10 por 100 va a ser igual a, perdón, partido 40 va a ser igual a x, o 1000 partido 40 es igual a x, y eso resulta 25 personas encuestadas. ¿Sí? Entonces, estos son los tres casos en los que nosotros vamos a utilizar porcentajes, que lo vimos, como les decía al comienzo del video, el año pasado. Tenemos por un lado, cuando yo quiero saber a cuánto equivale una cantidad en porcentaje. ¿Sí? Tengo el otro caso, que es cuando yo quiero saber si yo tengo un porcentaje, a qué cantidad corresponde del total. Y el último entonces es cuánto es mi 100%. ¿Sí? ¿A cuánto equivale mi 100% si yo tengo estos datos? Esos son entonces los tres tipos de ejercicios que hay, y que bueno, aquí yo se los dejé en el PowerPoint, ¿cierto? Aquí lo que me interesa, ¿cierto?, es que sepan relacionar bien qué cosa va con qué. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿sí?, siempre el 100% va con el total, y el otro porcentaje, por ejemplo, va a ir, en este caso, con la X, o la cantidad va a ir con el X%, dependiendo de eso, pero usted siempre tiene que multiplicar cruzado y dividir, ¿sí? Y así como tips, siempre se va a dar que los números, por ejemplo acá, que están cruzados, y son dos números, 25 por 40, y lo voy a dividir por 100, que va a ser el número que está solito, que está con el X. El número que siempre va a quedar con el X va a ser el número que siempre va a dividir. Bien, ahí les dejo los ejercicios que también los revisamos en clase, así que para que practiquen. Si el video les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal, que estaré subiendo más material. Estén atentos a la información que voy a estar entregando en el Classroom. Es importante que estén inscritos ahí, donde ahí vamos a subir todo. Y eso pues chicos, les dejo un saludo y hasta pronto.